El silencio peligroso de Jennifer González está hablando. Las acciones del secretario de la Gobernación, ha habido toda una duda de si son acciones autorizadas por la gobernadora o no. Y siempre que tú quieres hacer unas críticas a la gobernadora, pero no quieres echarte a la gobernadora en contra, lo cual no es cool echarte a la gobernadora en contra, ¿verdad? Sobre todo un gobierno que en gran medida el sector privado depende del gobierno. En Puerto Rico la empresa privada hay que privatizarla, es bastante pública, especialmente en el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Hacienda. Pues la gobernadora está en silencio. Y yo hubiera esperado, ante todo lo que ha ocurrido, que alguien que está a cargo del país hable. Que alguien que está a cargo de la administración pública tenga una conversación con el país. El silencio de la gobernadora, en mi opinión, otorga. Y nos está diciendo que las acciones de Francisco Domenech son sus acciones. Lo cual, modestia aparte, yo he gritado de aquí varias veces y me parece risible cuando la gente empieza a caerle encima a Francisco Domenech, pero no plantea que realmente esto es la gobernadora. Como ella misma dijo, si la misma gobernadora te dice que citar a Francisco Domenech es citarla a ella, ¿por qué no creerle? Entonces, me parece que el mero hecho de que tengamos un silencio como este nos está diciendo que las acciones que ha hecho Francisco Domenech tenían, como modestia aparte creo yo que hemos dicho aquí, la venia, el aplauso, la aprobación de la gobernadora. Y yo creo que hoy, aprovechando que la portada del periódico El Nuevo Día es que hoy vamos a cambiar en la forma en la que se le dan los aumentos de sueldo a los empleados del gobierno, porque desde hoy entran las nuevas métricas, supuestamente para que con rendimiento tú puedas demostrar que alguien se merece un aumento de sueldo. Veamos el serio problema que tenemos en el país, donde realmente para tú ganar bien en el gobierno no es a base de que tú trabajes bien, no es a base de que no trabajes mal, no es a base de que des la milla extra. Para tú mejorar tu compensación históricamente en el gobierno, requiere que tú tengas un contacto político. Un contacto político que, aunque te pongan debajo de la supervisión del director regional, si el director regional te da una instrucción, ocurra lo que ocurría con Norberto. O sea, veamos en ese macrocosmos el microcosmos. O sea, ¿qué es lo que pasa en las regiones donde en el SESCO, donde en Obras Públicas, donde el Departamento de Agricultura, tú tienes un director regional puesto por un puesto de confianza, pero cuyo segundo en mando es puesto por el presidente del Senado, o por el presidente de la Cámara, o por el alcalde de Bayamón, o el alcalde de Ciales? Y de repente tú le dices a ese empleado, mira, tienes que hacer esto, y el empleado te dice que no va a hacer nada. No lo puedes votar por insubordinado, porque tiene un contacto político. No le puedes mejorar el sueldo a otro que lo haga mejor, a menos que dé un puesto de confianza. Creaste la condición perfecta para la mediocridad, donde no puedes votarlo si lo hace mal, no puedes mejorarle su condición económica si lo hace bien. Por tanto, ¿qué fomenta? Pues la mediocridad. Y es literalmente lo que tiene putrefacto al aparato gubernamental, donde tú tienes un, desgraciadamente, Estado que hoy alega que van a empezar ahora unas métricas de evaluación para la hora de aumentar el sueldo de los empleados públicos basado en lo que Arnaldo Cruz ha intentado hacer, que es el Civil Service Reform. Y yo soy fan de eso. Ojalá lo implementemos correctamente. Pero el secretario de gobierno de la gobernadora Jennifer Aydín González Colón nos hizo saber que para tú mejorar tu sueldo en el gobierno de Jennifer González tienes que ser un PNP rabioso de los de Jennifer. No es PNP, no. Es PNP de los de Jennifer. Y no voy a permitir que pongas una persona que no sea un PNP rabioso de los de Jennifer. Y especialmente en un lugar donde los sueldos son buenos como el desarrollo económico, donde los sueldos son mejores que en el resto del gobierno. Es decir, yo esperaría que una gobernadora, después de ver todo esto, primero nos diga su posición sobre todo este asunto, pero nos plantee unas reformas, unos cambios. Ya quizás para su administración sea tarde, pero para que el país no tenga que volver a vivir por un escenario como este, donde, por ejemplo, pues si OPE va a tener independencia de criterio,
Pues saquemos a OSPE de la sombrilla. ¿Para qué puñales tenemos una sombrilla de desarrollo económico que tiene a OSPE bajo sí, pero a la misma vez OSPE tiene una gerencia propia? Pues vamos a sacarlo. Vamos a cambiar a OSPE. O sea, mi punto es, estructuralmente hablando, hemos creado las condiciones perfectas para que la mediocridad impere, porque la estructura está hecha de esa manera. Te escucho. Para que la mediocridad impere y para que no haya continuidad. Y ahí te faltó los contratos. O sea, si te fijas, toda esta controversia, todos estos issues comienzan con la situación de la influencia de Politank, del otro, etcétera, en cuanto a los contratos. O sea, públicamente se ha aceptado en la discusión que el gobierno valga la redundancia, gobierna u opera o el alcance está definido sobre los contratos con el cual tú tienes influencia. Y para mí eso es una tragedia. De hecho, es una tragedia que tengo que estar usando la palabra tragedia en los análisis públicos de esta administración. Pero vamos con el primer punto, Jay. Estás hablando del silencio. Hay un principio en psicología forense que dice tiempo que pasa, verdad que huye. Y está alineado a la escena del crimen. Y la realidad de aquí es que al tú no ocupar ese espacio, como tú bien mencionas, prácticamente estás avalando que la discusión que está tomando el secretario de la Gobernación te representa. Y es increíble cómo esto proyecta que nos preguntemos o nos cuestionemos en manos de quién está nuestra administración pública. No, cuando tú lees los mensajes de texto, por ejemplo, hay una parte que dice, esto no fue lo que yo acordé con la gobernadora, Francisco Domenech. O sea, la gobernadora no habla en cuanto a ese tema, pareciera que el que está tomando las decisiones sobre cómo funciona el gobierno en el nitty-gritty. Porque un secretario de la gobernación tiene que estar pendiente a las contrataciones? Tú sabes, y el hecho de que, como tú bien presentas, que ella no está expresándose, que ella no está ocupando esa discusión, pareciera que está avalando el comportamiento del secretario de la Gobernación. Y yo lo primero que me pregunto honestamente todas las mañanas es, ¿quién está gobernando? Pues, ¿Quién está pues gobernando? evidentemente la decisión de la gobernadora es que ella en este tema pues no se quiere meter, porque se calienta con la gente relacionada con Sebastián, porque obviamente él tiene contactos de personas reconocidas y poderosas, y que ella ha decidido no meterse, punto. Y eso es una decisión. Pero como tú dijiste, el que cae otorga, ¿verdad? Tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye. Mi planteamiento, mi preocupación es, ok, si no te vas a meter en el tema bajo tu administración, pues ¿quién gobierna? Sin duda, es la pregunta. Pero al menos plantéame entonces un escenario donde tú vas a reformar esto para que esto no vuelva a pasar. O sea, mi punto es, ¿por qué pasó toda esta confrontación? Bueno, porque Sebastián Negrón quería que el contrato de publicidad se le diera a una empresa que fue acordada en un proceso competitivo y lo ganó Digimedia. Ese proceso, ese panel de evaluación. Pero Sebastián Negrón no contó con que desde Fortaleza, al que le sembraron bajo él, Norberto decía, no, pero es que en la Fortaleza quieren que sea JJ Investments. Y cuando tú vas donde Norberto y le preguntas, pues le dice, pero es que la autoridad aquí la tengo yo, no el secretario de Desarrollo Económico, porque OPE tiene una ley especial, que fue lo que dijo la opinión de la Secretaría de Justicia. Pues vamos a entonces hacer unos cambios estructurales de forma tal de que esto no tenga que seguir pasando, porque hoy es Sebastián y Norberto, pero mañana va a ser Chencho y Chancho, porque si el Departamento de Desarrollo Económico va a tener injerencia de supervisión bajo OCPE, pero no va a tener criterio sobre OCPE, pues entonces, ¿para qué lo pusimos debajo de esa sombrilla? Para que se siente menos gente en la mesa del gobernador. O sea, porque cuando se habló de los departamentos sombrilla, se habló de achicar el gobierno. Y veamos los morones que fuimos. O sea, nosotros, bajo Pedro Rosselló, se planteó la idea de eliminar o reducir el gobierno, ¿verdad? De reducir el gabinete gubernamental. Y lo que se hizo fue que se cogió y en vez de las reuniones tener 135 agencias, pues bajarlo a 110
porque pusimos gran parte de esas agencias debajo de otras. Y el Departamento de la Familia tiene a CUDEN, tiene a ATSEF, tiene a TAM, tiene a etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues hay un solo secretario. ¡Embuste! Porque todos esos administradores de Asume y todo están bajo el Departamento de la Familia. Lo que pasa es que se sienta menos gente en la mesa. Pero entonces cuando voy donde Asume, no, el de la familia no manda sobre Asume. Asume es independiente. Pues realmente eliminé el secretariado. O sea, realmente eliminé a Asume. O realmente lo que hice fue que yo cuando reúno a la gente, reúno a mis hijos, a mis pollitos, digo, oye, tengo menos pollitos que antes, pero sigue habiendo la misma cantidad de pollitos, simplemente no van a esa reunión. No tiene sentido. Y simultáneamente, cuando tú miras la estructura que has creado, pues has creado un sistema donde es inevitable que esto se repita. Porque tienes un montón de gente que le siembras desde Fortaleza o le siembras desde el Senado. ¿Tú quieres que yo te confirme al secretario de Obras Públicas? Pues el director regional tiene que ser fulano y el director de recursos humanos tiene que ser mengana. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que tienes entonces un gobierno que todo el tiempo está en la choteadera, en el cocoteo. Pero primero, Jay, ¿por qué tenemos que tolerar que ella no se exprese? De acuerdo. O sea, ¿por qué si la persona que se supone que está a cargo de la operación de gobierno tenemos que tolerar que ella decida no expresarse de una crisis brutal sobre, como tú mencionas, nombramientos, operaciones, contratos, influencia indebida? O sea, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué nos hace pensar que es un tema que a ella le interesa reformar si no se ha expresado de la controversia que tiene con su gabinete? De acuerdo. O sea, y por eso lo llevo a que, para mí, tú me preguntas, esto es una tragedia en administración pública, y esto sin que profundicemos en cuanto al Partido Nuevo Progresista como institución. Pero, y esto es algo que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones, y lo hemos hablado, que Arnaldo lo está manejando, la reforma de servicio público, que esto viene desde el 2022, que requiere la urgencia que se le ha brindado. Pero, honestamente, ¿tú crees que hay ambiente en el gobierno para implementar este tipo de reformas cuando prácticamente le limitas el poder en la toma de decisiones sobre esos nombramientos? O sea, aquí vemos que realmente el gobierno está fragmentado a propósito. De acuerdo. O Por, sea, por eso, pero mi punto es que tú esperarías, ok, no, yo estoy de acuerdo contigo. El punto es que no hay nadie expresándose eso que nos hace pensar que eso se resuelva. no es que no se va a No se resolver. va a Y es que hemos resolver. creado un sistema donde entonces nos quejamos de que hay una junta. Junta que tampoco tiene real poder. Y quiero hablar de eso quiero hablar ya mismo. Que cumplen ahora, están pidiendo una protesta para este fin de semana, no sé si es este o el otro. Eh, o sea, mi punto es, cuando tú ves que tu gobierno está colapsando o está implosionando o está ocurriéndole todo esto, pues tú al menos planteas que you are hands-on. Pues ella no. El No. estilo de gobierno de la gobernadora es porque de nuevo, Pierluisi no tenía que decir que era el hands-on porque él dejaba que los secretarios tomaran sus decisiones y Ujú. comparecieran a los medios que les daba la gana y dieran los contratos que fuera, ¿verdad? Y mucha gente va a decir, Jay, no sean ingenuos, realmente lo decidían fuera el gobierno, bla, 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 está chévere, pero no había este escenario de un gobierno confrontándose todo el tiempo. Yo No. nunca lo vi. O sea, yo fuera del secretario de Asuntos eh, de Seguridad Pública y el jefe de la De la policía, que era donde policía. había una pelea, fuera de esos dos, pero que es natural. O sea, es natural. Y miren, ahí fíjate, es un buen ejemplo. Teníamos al jefe de la policía y teníamos al jefe de Seguridad Pública. Ujú. ¿Qué pasaba? Que el jefe de la policía se quejaba todo el tiempo, no lo decía al aire, pero fuera al aire todo el mundo sabe esta historia, sabía la cantidad de problemas que tenía porque el presupuesto se lo manejaban desde la silla de seguridad pública. Y él, de nuevo, en la silla del gobernador cuando se reunía el comité de seguridad, pues no hacía falta, había menos gente, pues es que el comité de seguridad pública pues tiene un secretario ahora, no tiene al secretario, el de bomberos, el de policía, el de emergencias médicas y todo el corillo de manejo de emergencias, bla, bla. O sea, en otras palabras, pues mira, hay menos empleados de gobierno. Embuste, sigue habiendo alguien. La misma cantidad. Pero ¿qué pasa? Que entonces cada vez que el jefe de la policía decía algo, pues iba en seguridad pública y lo contradecía. O a la inversa, pues no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues esta administración tomó la decisión de que iba a separar la policía de nuevo de la sombrilla de seguridad pública. Que no Que entiendo por qué. Ujú. pues
que chévere, whatever, pero Ujú. el punto es, al menos tú diste, ok, vimos un problema, esa es la solución. La solución es darle otra vez autonomía o independencia de criterio al jefe de la policía. Aquí no hay una acción de corrección ninguna, es simplemente cambiar el jockey. Sí. Y lo brutal también es que está el proceso de la reforma de permiso. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Se atiende al haber ese cambio con lo del DIDE, como tú mencionas, se atiende la autonomía? O sea, no hay nada definido. Entonces, By the way, me informan y da un break ujú, para aclarar alguna información. Me dicen que, ok, by the way, que esto también es parte del problema. Cuando se hace en el Departamento de Desarrollo Económico, cuando se hace la gestión, no fue un comité, fue una persona la que decidió que iba a hacer este proceso y no aquel proceso. Y Norberto le dice, no, esto no puede ser. El de OCPE dice, esto no puede ser porque esa empresa acaba de tener un escándalo en el Centro Jurídico Investigativo de doble facturación, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es que sale la idea de que desde Fortaleza crean JJ Investments y que sembraron realmente ese artículo sobre, ¿verdad? Esta otra empresa. Whatever, yo no sé cuál es la verdad. No sé cuál es ujú, la verdad, simplemente les digo eso. Una pregunta. Si yo creo un comité en el Departamento de Hacienda para que me diga cuál es la mejor propuesta para dar la publicidad del gobierno, de la Lotería de Puerto Rico, y ese comité me recomienda y me dice, mira, por puntuaciones objetivas, la mejor empresa es tal. ¿Cómo es eso de que el secretario tiene en su discreción el coger y decir, lo que hizo ese comité me lo paso por donde me da la gana? Y lo mismo en el caso de el Departamento de Desarrollo Económico. El Departamento de Desarrollo Económico tiene un secretario que por ley tiene que tener unos criterios. Por ejemplo, yo quiero hacer un hotel y tengo unos créditos de hoteles. Pues los créditos de hoteles no los puedo usar para residencia. O sea, yo no puedo utilizar, si los créditos que me van a dar son ujú. para construir un hotel y de repente me doy cuenta que contra iba a ser un hotel, pero los apartamentos están vendiendo bueno, en vez de hacer un hotel voy a hacer mejor apartamentos para la venta. Ya no puedo coger los créditos que había cogido para el hotel. Pero el secretario de Desarrollo Económico, en su completa discreción, puede cambiar de opinión y decir, te voy a dar los créditos como si fuera un hotel, aunque vayas a hacer una residencia. No estoy hablando de Opus Miramar. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo es que un secretario en la ley, los morones, perdóneme, pero un legislador crea una ley que dice, estos créditos son para hoteles, pero le voy a dar en su sana discreción y criterio al secretario que de vez en cuando lo puedo dar a residencias también? Pues eso es la invitación perfecta para el cabildeo de la corrupción. Ujú. Estructuralmente, creaste un sistema, la estructura misma está hecha para que se fomente la corrupción, porque si el comité dice que viene, que es para A, y el secretario tiene la discreción de decir para A no, es para B, pues entonces, ¿para qué puñales hiciste el comité? Porque el comité es para supuesta transparencia, para supuesta objetividad. Porque el comité lo que hace es que hace una evaluación y le da puntos por entrega, puntos por creatividad, puntos por belleza, puntos por lo que sea. Y esos puntos se suman y el que más cercano llega a 100 se lo llevó. Y esa entidad, tú le creas una supuesta independencia de criterio porque mira qué bueno ese comité fue el que lo evaluó. Pero entonces, en el caso de obras públicas, o en el caso, perdón, de desarrollo económico, lo mismo. Creas un grupo o creas una persona, pero el secretario, aunque la ley dice que esto es solamente para unas entidades, el secretario en su sana discreción puede usarlo para otras entidades también. Pues estás creando todo un modelo que lo que hace es que un cabildero ve a un secretario, porque te dieron sana discreción. Pues entonces, pues no crees comité, pues no crees leyes. Dale al secretario un presupuesto y dile, cógelo y haz lo que te salga porque es que ¿para Ujú. qué creaste una ley que es para zonas turísticas, pero lo puedes cambiar el secretario motu propio? Puede decir, este proyecto es tan bueno, aunque sea residencial y no hotelero, que le voy a dar un incentivo. Pero, pues entonces no nos quejemos, porque es que el sistema, la estructura, la misma forma en la que se está haciendo esto es con la intención de darle un espacio para la corrupción. Es que cuando tú quieres que algo no funcione, nombra un comité o un consejo. O sea, esto es un ejemplo de burocracia, porque si tú me preguntas a mí, ¿está el secretario de Desarrollo Económico dentro o
agencia X. Dentro de la agencia X, usualmente tú tienes una división de presupuesto, una división de recursos humanos, una división de publicidad o comunicaciones. Quien es responsable de rendir cuentas es el secretario que firma el contrato. Pues para que yo tenga que hacer una evaluación de una compañía de publicidad, si ya yo tengo un agente encargado de lo que es la evaluación de la publicidad, de hacer los RFP, de poner los checklists, de evaluar las propuestas, y que quien responde debe ser el jefe de agencia. O sea, si se hizo mal, si hay corrupción, etcétera, donde uno tiene que ir es donde el jefe de agencia. Pero ahí cuando tú describes todo lo que ha pasado, es que a propósito crean toda esta fragmentación para atender al primo de aquel, al sobrino de aquel, o sea, ahí es que tú ves cómo la necesidad de utilizar el gobierno para atender favores partidistas ha creado una burocracia brutal, porque es que no tiene sentido. Si yo soy jefe de agencia y tengo una división de medios y comunicaciones, ¿para qué yo tengo que hacer un comité para que evalúen algo que yo voy a firmar? ¿Me entiendes lo que te digo? Pero es que la pregunta es, O sea, in the first place, ¿por why? qué el gobierno tiene que anunciar permisos? O sea, No, eso. ¿para qué OSPE tiene que anunciarse si OSPE tiene un monopolio? O sea, yo tengo, es para empezar, digo, en este caso son unos fondos federales para unas cosas en específico, pero de nuevo, ¿por qué ACA tiene que anunciarse? O sea, ¿cuál es la razón si ACA es un monopolio estatal obligatorio que por ley yo tengo que coger? Yo no tengo discreción de no coger ACA. So, si yo quiero guiar las carreteras de Puerto Rico, tengo que tener ACA, punto. Esa es la que hay. No puedo correr las carreteras de Puerto Rico. En el caso del Fondo de Seguro de Estado, por lo menos poder entender que en el caso del fondo, pues yo no estoy obligado con el fondo, puedo correrme el riesgo de, ¿verdad? De pasar, que nadie se debe correr ese riesgo de no tener el fondo. Pero ¿para qué? O sea, y te das cuenta que es una forma de comprar medios, de comprar personas, de yo te doy esto, ¿verdad? Y aparece fulanito en la lotería y aparece el analista político diciendo, juega a la tal cosa, a la cual cosa, y de repente ese mismo analista te está entrevistando por la tarde, tú sabes, o en las noches. Y pues va a pedir créditos contributivos para sus eventos de carro, de aviones o lo que sea. O sea, tú ves eso y tú dices, pues seguro, pues entonces es que el sistema mismo Claro, está hecho para que se corrompa. Es pues un sistema claro. que tiene unas apariencias de supuesta fiscalización, pero que en la práctica. Entonces, lo que pasa es, Emma, que todo esto, cuando llega la hora de acusar a alguien, no es ilegal. Porque ¿cuál es la ilegalidad? ¿Cuál es la ilegalidad en caso de que el secretario de Desarrollo Económico diga, bueno, pues yo en mi completa discreción, en vez de darle el contrato a fulano, se lo voy a dar a Mengano porque yo tengo esa discreción? Según la Pues ley no es orgánica, ilegal. no es Pues no es ilegal. No. Porque la ley dice que yo tengo discreción porque el legislador creó un loophole, una cláusula zafacón ahí que dice, cualquier cosa el secretario decide por el lado. Pues entonces, pues Sí, es que, o sea, se da la falsa impresión que al que estar escrito atiende la cuestión de legalidad en esa línea. Pero, Jay, esto nos lleva a abrir la conversación a tantos temas, como yo siempre digo, la pizarra de mi ley, sentarnos a analizar el organigrama de gobierno. ¿Por qué tenemos que contratar agencias de publicidad privada? ¿Por qué no tenemos una estructura de comunicaciones pero es que la hay. pagos con fondos públicos? Pero O es que la sea, hay. pagos con los fondos de gobierno. Pero es que la hay. O sea, los municipios tienen una estructura de comunicaciones y contratan a una entidad privada Por para que le haga eso, la publicidad. pero ¿por qué no tenemos entonces El gobierno tiene, a los empleados, la empleomanía? los empleados tienen, ¿Por qué hay que existe la división de comunicaciones en el gobierno. Exacto, pero ¿por qué Y entonces bueno que cobran, by the way. no lo tenemos, como quien dice, en el campo paqueado con todos los recursos, que yo no tenga la necesidad de subcontratar esos servicios? Pues- ¿Por qué? Porque está construido el sistema para los favores. O sea, pues entonces está estamos los heavy, Boy Scouts aquí. está heavy. Está bien, pues vamos a hacer algo. Vámonos de Boy Por eso Scout. la Junta lleva 10 años. Y no se va a ir. Además de que, gente, con todo el respeto, y termino, porque van a decir, no, pero es que la Junta también hace lo suyo, sí, pero quien tiene que tener prioridad, prelación, interés de que la Junta se vaya somos nosotros, no es la Junta. Correcto. O sea, quien tiene que, o sea, usted puede gritar todo lo que usted quiera, pero quien tiene las de perder, si sigue la Junta es usted, y ellos pues siguen ahí. O sea, el parásito no tiene, el parásito no va a decirte, y Benito, pues, no quiero comparar la Junta con un parásito, pero es la verdad, o sea, la lombriz vive de que la letrina siga abierta. Pues la lombriz no quiere que usted ponga un sistema de alcantarillado, deja la letrina. Si yo vivo de que la letrina continúe.